El sonido metálico de la puerta de la prisión resonó en los oídos de Julián Hernández como el eco de un pasado que nunca logró dejar atrás. Con una bolsa de tela raída colgando de su hombro y un ligero temblor en las manos, dio sus primeros pasos fuera de aquellas rejas que lo habían atrapado por 15 largos años. El sol de la Ciudad de México caía implacable sobre su piel curtida, y por un instante se sintió abrumado por la libertad que tanto había anhelado. Observó a su alrededor, taxis amarillos rugiendo por las calles, vendedores ambulantes gritando ofertas, y la vida continuando sin detenerse por su ausencia. Todo le parecía demasiado rápido, demasiado ajeno. Inspiró profundamente, tratando de ignorar el nudo en su pecho. Había pasado años soñando con este momento. Cada noche, en aquella celda oscura, se aferraba a la única imagen que le daba fuerzas para seguir adelante: Elena, su amor, su promesa, su esperanza. Le había jurado que lo esperaría, que estaría allí cuando él regresara. Y ahora, por fin, estaba libre para encontrarla. Sin dinero, sin un rumbo claro más allá del que le marcaba su corazón, Julián emprendió la caminata hacia el barrio que solía ser su hogar. El paisaje era un mosaico de recuerdos y cambios. Los edificios estaban más altos, las tiendas de la esquina habían desaparecido, y el parque donde solían pasear se veía descuidado. La gente pasaba a su lado sin reconocerlo, y por un momento se sintió como un fantasma del pasado, alguien que había sido olvidado por completo. Finalmente, llegó a la calle donde estaba la casa de Elena. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Las paredes de color crema seguían allí, el pequeño balcón decorado con macetas llenas de flores vibrantes. Todo se veía exactamente igual, pero algo en el ambiente le decía que no lo era. Desde la acera de enfrente, Julián observó. Entonces la vio. Elena salió por la puerta principal con una sonrisa dulce, sosteniendo una bolsa de compras. Su cabello largo caía en suaves ondas, y sus ojos aún reflejaban esa calidez que él recordaba. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Pero la ilusión se rompió cuando un hombre alto, de aspecto tranquilo, salió detrás de ella y colocó una mano en su cintura. Julián sintió un golpe en el estómago. No estaba sola. Sus ojos bajaron hacia dos pequeños niños que salieron corriendo tras ella, una niña de no más de 10 años y un niño de alrededor de 6. Ambos se aferraron a su madre con alegría, y Elena los abrazó con la ternura que alguna vez le perteneció a él. El mundo de Julián se desmoronó en un instante. 15 años de espera, de promesas silenciosas, se evaporaron como el humo de un cigarro mal apagado. Quiso moverse, huir, gritar, pero sus pies se sentían pesados como el plomo. Respiró hondo y cruzó la calle. Su sombra cubrió la entrada de la casa cuando se paró frente a la puerta. Elena levantó la mirada y, por un instante, sus ojos se encontraron. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo, luego a una tristeza infinita. «Julián», susurró ella, como si su nombre pesara demasiado. Él se quedó en silencio, tragando en seco. La presencia del hombre a su lado se hizo más evidente cuando dio un paso adelante. «¿Quién es, Elena?», preguntó el hombre con voz firme. Ella vaciló, bajando la mirada por un segundo antes de responder. «Es alguien de mi pasado». Las palabras dolieron más de lo que Julián esperaba. Había pasado una década y media aferrándose a la idea de que aún era parte de su vida, pero esas simples palabras le dejaron claro que ya no lo era. «Soy Julián», dijo con voz ronca, sintiendo que necesitaba decirlo en voz alta para no desaparecer del todo. «Su Julián». El hombre frunció el ceño, protegiendo instintivamente a Elena y a los niños detrás de él. Julián notó el gesto, y una punzada de celos y rabia atravesó su pecho. «Necesito hablar contigo, Elena». «A solas». Elena miró al hombre, quien parecía no estar dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Finalmente, ella asintió con pesar. «Fernando, ¿puedes llevar a los niños adentro?». El hombre llamado Fernando lo miró de arriba abajo, con desconfianza, pero obedeció. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena respiró hondo y miró a Julián a los ojos. «No sabía que ibas a salir hoy», dijo ella con un temblor en la voz. «Salí antes de lo esperado». «Buen comportamiento», respondió él con amargura. «¿Qué pasó, Elena?». «Me prometiste». Ella bajó la mirada, su voz se quebró. «Esperé, Julián. Esperé años. Pero la vida siguió». Julián sintió como algo dentro de él se rompía. Se pasó una mano por el cabello, sintiendo la frustración hervir en su pecho. ¿Y él? ¿Desde cuándo? Elena tragó saliva. «Hace 10 años». Julián soltó una risa amarga. 10 años. Eso significaba que lo había dejado de esperar mucho antes de lo que pensaba. «¿Son tuyos?», preguntó con la voz apenas audible. Elena asintió, lágrimas acumulándose en sus ojos.
Sí. Son mis hijos, Julián. Julián retrocedió un paso. Sentía que no podía respirar. Debí suponerlo. Nadie espera para siempre, ¿verdad? Elena estiró la mano, como si quisiera tocarlo, pero él dio un paso atrás, negando con la cabeza. Julián, yo. Él la interrumpió, alzando una mano. No digas nada. No quiero tus disculpas. Se quedó allí, de pie, sintiendo que cada segundo que pasaba le arrebataba un pedazo más de su alma. Finalmente, miró hacia la casa, hacia la puerta cerrada, y entendió que ese no era su hogar. Dio media vuelta y se alejó. Las calles se sentían más frías ahora, y su mente estaba llena de pensamientos oscuros. Elena no era suya. Nunca más lo sería. Apretó los puños con rabia y se dirigió a la única persona que podría comprenderlo en ese momento, Rafa, su viejo amigo. Necesitaba respuestas, necesitaba desahogar su ira antes de que lo consumiera por completo. Mientras camina sin rumbo fijo, Julián se enfrenta a la cruda realidad. Su amor se ha ido, su pasado lo persigue y su futuro es una incógnita. Buscará venganza, o intentará encontrar un nuevo propósito. El ruido de los autos, el murmullo incesante de la ciudad y el bullicio de las calles del barrio eran un eco lejano en la mente de Julián. Sus pies lo llevaron automáticamente por los caminos que conocía de memoria, pero su mente estaba en otra parte. Cada paso que daba lo alejaba de la casa de Elena, pero no de los pensamientos que lo atormentaban. Había esperado 15 años para verla, solo para descubrir que la vida había seguido sin él. Las imágenes de Elena con ese hombre, Fernando, y esos niños, sus hijos, se repetían una y otra vez como un tormento incesante. ¿Qué esperabas, Julián? Que el tiempo se detuviera por ti. Se decía en voz baja, con una mezcla de enojo y resignación. Sin darse cuenta, llegó hasta una cantina vieja que todavía seguía en pie, un lugar donde solía pasar las noches antes de que todo se desmoronara. La fachada seguía igual, las paredes descascaradas, el letrero de neón parpadeante y el inconfundible aroma a cerveza rancia y cigarro que flotaba en el aire. Julián se detuvo frente a la puerta, tomó aire y entró. El lugar estaba casi vacío. Un par de borrachos en las mesas del fondo, un grupo de albañiles riendo la barra, y un televisor viejo transmitiendo un partido de fútbol con el sonido bajo. Entonces, lo vio. Rafa, su viejo amigo de la infancia, estaba detrás de la barra, secando un vaso con un trapo sucio. Tenía la misma expresión endurecida, aunque ahora su cabello mostraba canas y su barriga se asomaba bajo la camisa de mezclilla. Rafa levantó la vista, y al ver a Julián, sus ojos se entrecerraron con incredulidad. «No puede ser», murmuró, dejando el vaso sobre la barra. Julián esbozó una sonrisa cansada y se acercó. «Sorpresa, cabrón». Rafa salió de detrás de la barra y le dio un fuerte abrazo, golpeándole la espalda con entusiasmo. «Pensé que nunca te volvería a ver, cabrón. ¿Cómo te dejaron salir tan pronto?» «Buena conducta, dicen», respondió Julián, encogiéndose de hombros. Rafa se rió, pero en su mirada había algo más, desconfianza, incertidumbre. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Volver a empezar?» Julián miró alrededor del bar con nostalgia, luego sacudió la cabeza. «No tengo ni puta idea, Rafa. Vine a buscar a Elena». Rafa dejó de sonreír. Tomó una botella de tequila, sirvió 2 tragos y empujó uno hacia Julián. «Ya te enteraste, ¿verdad?» Julián asintió en silencio, bebiendo el tequila de un trago. El líquido ardió en su garganta, pero no tanto como el dolor en su pecho. «10 años», murmuró. 10 pinches años y me cambió por otro. Rafa suspiró y apoyó los codos en la barra. «No es tan sencillo, hermano. Nadie la culpa. Pasaste mucho tiempo encerrado. Y ese tipo, Fernando, es alguien poderoso». Julián alzó una ceja. «¿Poderoso? ¿Quién es él realmente?» Rafa se inclinó un poco, bajando la voz. «Fernando tiene contactos en todos lados. Es abogado, pero está metido en negocios turbios. Protección, lavado de dinero, ya sabes. No es ningún santo». Julián sintió que la ira volvía a arder en su interior. ¿Y Elena lo sabe? «No lo sé, pero dudo que quiera saberlo. Con él tiene estabilidad, seguridad, cosas que tú nunca le diste, Julián». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Rafa tenía razón. Él nunca le dio tranquilidad a Elena, solo promesas y sueños rotos. ¿Y qué hay del barrio? Cambió de tema, intentando alejar el peso de sus pensamientos. Rafa resopló, señalando con la cabeza hacia la calle. «Nada ha cambiado realmente. Don Ezequiel sigue mandando, más viejo pero igual de cabrón. Controla todo, apuestas, drogas, protección. Aún le debes una,
¿no? Julián apretó la mandíbula. Don Ezequiel era el hombre que lo había metido en aquel maldito trabajo que terminó con él en la cárcel. Y sí, aún le debía. No pienso volver a ese mundo, Rafa. Ya pagué suficiente. Rafa lo miró con escepticismo. Hermano, la calle no olvida. Don Ezequiel no olvida. Ten cuidado. El silencio entre ellos se volvió incómodo. Julián tomó otro trago y se pasó una mano por el cabello. Necesito trabajar, Rafa. Algo honesto. Rafa suspiró y sonrió levemente. Podrías venir aquí. No es gran cosa, pero al menos es limpio. Julián sonrió por primera vez en todo el día. Gracias, hermano. Lo pensaré. La conversación fue interrumpida por la entrada de un hombre al bar. Alto, con una chaqueta de cuero negro y mirada dura. Julián lo reconoció de inmediato. Toño, uno de los hombres de confianza de don Ezequiel. Mira nada más quién volvió de entre los muertos, dijo Toño con una sonrisa torcida mientras se acercaba a la barra. Julián lo observó con desdén. No tengo nada que ver contigo, Toño. Eso no es lo que don Ezequiel opina. Quiere verte. Dice que aún tienes cuentas que saldar. Rafa intervino, cruzando los brazos. Déjalo en paz, Toño. El hombre ya pagó su condena. Toño soltó una carcajada. Las condenas del gobierno son una cosa, pero las del barrio, esas nunca se terminan. Julián se levantó lentamente, sintiendo la tensión crecer. Dile que no me interesa. Toño se inclinó, sus ojos oscuros clavándose en los de Julián. Eso no es una opción, compadre. Nos vemos esta noche en la bodega. Más vale que vayas. Sin decir más, Toño se marchó. Julián lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró tras él. Rafa negó con la cabeza. Estás en problemas, hermano. Julián exhaló pesadamente. Historia de mi vida. Se quedó mirando su vaso vacío, preguntándose qué demonios iba a hacer ahora. Julián sabe que su pasado no lo dejará ir tan fácilmente. Ahora debe decidir si enfrentarse a don Ezequiel una vez más o buscar una salida antes de ser arrastrado de nuevo a la vida que lo llevó a la cárcel. La noche cayó sobre la Ciudad de México con su manto de luces parpadeantes y sombras alargadas. Julián caminaba por las calles del barrio con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos oscuros. La advertencia de Toño retumbaba en su mente como una campana maldita. Nos vemos esta noche en la bodega. Sabía que no podía ignorar la cita con don Ezequiel, pero antes de enfrentarse a ese viejo demonio, tenía una cosa más que hacer. Se detuvo frente a una pequeña cafetería en una esquina del barrio. El lugar aún tenía el mismo aroma a pan dulce y café recién hecho que solían compartir él y Elena en las mañanas de domingo, muchos años atrás. Solo que ahora, el ambiente le resultaba ajeno, extraño, como si perteneciera a otra vida. Respiró hondo y empujó la puerta, haciendo sonar la campanita colgada en la entrada. Al cruzar el umbral, sus ojos la encontraron de inmediato. Elena estaba allí, sentada junto a la ventana con una taza de café entre las manos. Su mirada estaba perdida en la calle, ajena al bullicio del lugar. Parecía tan hermosa como siempre, pero ahora había algo distinto en ella, una calma, una estabilidad que Julián nunca pudo darle. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz ronca. Elena levantó la vista de golpe, sus ojos reflejando sorpresa, y algo más. Julián, susurró, dudando un instante antes de asentir. Sí, claro. Él se dejó caer en la silla frente a ella, sintiendo como el silencio se apoderaba del momento. Sus dedos jugaron con la servilleta sobre la mesa mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. No sé por dónde empezar, admitió finalmente. Elena esbozó una sonrisa triste. Tal vez no haya nada que decir. Julián la miró fijamente, sintiendo el peso de los años entre ellos. Fueron 15 años, Elena. 15. Todos los días pensaba en ti, en nosotros, y en la promesa que me hiciste. Elena apartó la mirada, removiendo la cucharilla en su café con lentitud. Lo sé. Esperé, Julián. Te juro que lo hice. Pero la vida no se detiene, y llegó un momento en que tuve que seguir adelante. Julián sintió un nudo en la garganta. Con él. Elena asintió, con una tristeza genuina en los ojos. Fernando me ayudó en los momentos más difíciles. Me dio lo que necesitaba, seguridad, estabilidad. No puedo mentirte, Julián, lo quiero. Tenemos una familia. El peso de esas palabras cayó sobre Julián como una losa. Se pasó una mano por la cara, tratando de calmar el enojo que se mezclaba con el dolor. ¿Y qué hay de lo nuestro? ¿Alguna vez pensaste en volver conmigo? Elena suspiró profundamente, como si esas palabras hubieran estado esperando ser liberadas por años.
Lo hice, Julián. Durante mucho tiempo. Pero, al final, entendí que éramos diferentes. Que nuestra historia terminó. Las palabras eran como cuchillos para él. Se quedó en silencio por un momento, mirando sus propias manos. ¿Él sabe quién soy?, preguntó de repente. Elena asintió lentamente. Sí. Le conté de ti. Julián sonrió amargamente. Apuesto a que no le gustó la idea de que estuviera de vuelta. Está preocupado, admitió Elena. No sabe qué esperar de ti, y, para ser honesta, yo tampoco. Julián levantó la vista, sus ojos oscuros cargados de emoción contenida. No voy a hacerte daño, Elena. Solo quiero entender. Ella le tomó la mano por un breve instante, su tacto aún era cálido, pero se retiró rápidamente, como si temiera cruzar una línea. Espero que puedas encontrar tu camino, Julián. Lo que sea que decidas hacer, hazlo por ti, no por lo que quedó en el pasado. Julián asintió, sintiendo que las palabras le dolían más de lo que quería admitir. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció en la entrada del café. Era Fernando, quien se acercó con pasos seguros y mirada dura. Su postura irradiaba autoridad, y Julián sintió su presencia como una amenaza silenciosa. ¿Todo bien aquí, amor?, preguntó Fernando, colocando una mano protectora sobre el hombro de Elena. Ella asintió rápidamente. Sí, todo bien. Julián se levantó despacio, midiendo cada uno de sus movimientos. Solo estábamos hablando, dijo en un tono neutro, pero la tensión en el aire era evidente. Fernando lo miró fijamente. Déjala en paz, Julián. Ella ya tiene una vida, una familia. Tú formas parte del pasado. Julián sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a mantenerse tranquilo. No vine a causar problemas. Solo necesitaba escucharla. Fernando sonrió con desdén. Pues ya la escuchaste. Ahora lárgate. Elena intervino con suavidad, intentando calmar la situación. Por favor, no hagamos esto aquí. Julián dio un paso atrás, con la mandíbula tensa. Nos vemos, Elena. Sin esperar respuesta, salió del café con el pecho apretado. Afuera, el aire nocturno se sentía más pesado. Caminó sin rumbo por un rato, pero sabía que su próximo destino era inevitable. Horas después, Julián llegó a la bodega donde Toño le dijo que lo esperaban. El lugar estaba ubicado en una zona industrial, oscuro y silencioso. La puerta de metal chirrió cuando la empujó, y dentro lo esperaba una escena familiar. En el centro, sentado con aire de superioridad, estaba don Ezequiel, un hombre de cabello blanco, mirada penetrante y manos que habían visto más sangre de la que cualquiera podría imaginar. A su lado, Toño y otros dos hombres lo miraban con sonrisas burlonas. Míralo nada más, dijo don Ezequiel con su voz rasposa. Julián Hernández, el hombre que me debe 15 años. Julián respiró hondo y dio un paso adelante. No te debo nada, viejo. Ya pagué mis deudas. Ezequiel rió suavemente, encendiendo un cigarro con calma. Pagaste tu deuda con el gobierno. Pero yo todavía estoy esperando. Julián apretó los puños, sintiendo la presión del momento. No voy a volver a trabajar para ti. Ezequiel lo miró con falsa lástima. No te estoy pidiendo que trabajes, muchacho. Te estoy diciendo que lo hagas. Tienes dos opciones, o me ayudas, o te entierro junto a tus sueños rotos. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba atrapado entre un pasado que no podía borrar y un futuro que no tenía claro. Don Ezequiel le da un ultimátum a Julián: regresar a su mundo o enfrentarse a las consecuencias. Mientras tanto, Fernando lo vigila de cerca, y Julián comienza a dudar si puede mantenerse fuera del peligro. El eco de los pasos de Julián resonaba en el piso de concreto de la bodega abandonada. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras alargadas en las paredes descascaradas. El olor a humedad y aceite rancio impregnaba el aire, mezclado con el inconfundible aroma a tabaco del cigarro que don Ezequiel sostenía entre sus dedos amarillentos. Julián se quedó de pie, firme, enfrentando la mirada penetrante del viejo capo, cuyos ojos oscuros eran como pozos sin fondo, llenos de secretos y amenazas veladas. Toño y otros dos hombres estaban apostados en la sombra, observando cada uno de sus movimientos con sonrisas burlonas. «Te ves bien, muchacho», dijo don Ezequiel con una voz grave y pausada, exhalando una densa nube de humo. «Casi no te reconocí con esa cara de hombre libre». Julián apretó la mandíbula y cruzó los brazos. «¿Para qué me llamaste, Ezequiel? No tengo tiempo para perder». El viejo capo soltó una carcajada rasposa, golpeando suavemente la mesa de madera frente a él. «Siempre tan directo. Eso me gustaba de ti, Julián.
Eres un hombre que no anda con rodeos. Luego, su expresión se endureció. Por eso mismo, sé que entiendes cómo funcionan las cosas. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía hacia dónde iba la conversación, y no le gustaba nada. No quiero volver a ese mundo, Ezequiel. Ya cumplí mi tiempo, y quiero hacer las cosas bien esta vez. El viejo entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa torcida. ¿Las cosas bien? ¿Y qué carajo significa eso? ¿Trabajar de mesero? ¿Volver a la sombra de esa mujer que ya te olvidó? Julián sintió un latigazo en el pecho, pero no mostró ninguna emoción. Eso no es asunto tuyo. Ezequiel apagó el cigarro con calma, aplastándolo contra el cenicero de vidrio. Escucha, muchacho, 15 años atrás, metiste la pata. Pero yo fui generoso, ¿no? No te delaté, no fui detrás de tu familia. Hasta te cuidé un poco en la cárcel. Pero la generosidad no es gratis, Julián. Y ahora, es hora de que me devuelvas el favor. Julián respiró hondo, sintiendo la presión de la situación. ¿Qué es lo que quieres? Ezequiel se inclinó hacia adelante, con una sonrisa depredadora. Un trabajito sencillo. Nada como lo de antes. Solo un transporte, algo rápido. Tú y Rafa pueden manejarlo, como en los viejos tiempos. Julián negó con la cabeza de inmediato. Rafa no está metido en esto. Déjalo fuera. Ezequiel soltó una carcajada y chasqueó la lengua. Claro, pero sabes que si le hago una llamada, el cabrón no tiene opción. Lo conoces, es leal, pero no es tonto. Julián sintió como la rabia burbujeaba en su interior. No voy a volver a ensuciarme las manos. El viejo capo se recostó en su silla, estudiándolo con cuidado. Luego, su expresión cambió a una más seria. Entonces, ¿qué vas a hacer, Julián? ¿Seguir de necio? No tienes dinero, no tienes un lugar donde quedarte, y esa mujercita tuya, bueno, ya está bien acomodada con su esposo rico. Julián sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse firme. Me las arreglaré solo. Don Ezequiel suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia. Te lo diré una última vez, muchacho. Piensa en esto como una oportunidad, no como una deuda. Si aceptas, te garantizo que en unos meses tendrás suficiente dinero para comprar tu propio negocio, largarte del barrio, recuperar tu vida. Julián se quedó en silencio. Sabía que las palabras de Ezequiel eran seductoras, pero también sabía lo que realmente significaban. Una vez que metiera un pie de nuevo en su mundo, no habría vuelta atrás. Déjame pensarlo, dijo finalmente, su voz tensa. Ezequiel sonrió satisfecho. Tienes hasta mañana. Pero recuerda, el tiempo es un lujo que ya no puedes darte. Julián se giró y salió de la bodega, sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros. Caminó sin rumbo durante un buen rato, hasta que llegó al taller mecánico donde trabajaba Rafa. Las luces del taller iluminaban el rostro preocupado de su amigo, quien ya parecía saber qué había ocurrido. «Fuiste a verlo, ¿verdad?», preguntó Rafa, limpiándose las manos con un trapo grasiento. Julián asintió con pesadez. «Sí. Quiere que haga un trabajo para él». Rafa frunció el ceño y negó con la cabeza. «Ese viejo no cambia, siempre metiendo sus garras en todo. ¿Y qué vas a hacer?». Julián se encogió de hombros. «No lo sé, Rafa. No quiero volver a esa vida, pero tampoco sé cómo carajos voy a salir adelante sin dinero, sin nada». Rafa lo miró con seriedad, dándole una palmada en el hombro. «Hermano, si vuelves a meterte con él, será el fin. Lo sabes». «Lo sé, pero no tengo muchas opciones». Rafa suspiró y se sentó en una silla oxidada, mirándolo fijamente. «Siempre hay opciones, Julián». «¿Y Elena?». Julián se apoyó contra una de las paredes del taller, sintiendo el dolor en el pecho otra vez. «Hablé con ella. No hay nada para mí ahí. Ella tiene su vida, su esposo, sus hijos». Rafa asintió lentamente, comprendiendo la tristeza en su voz. «Mira, Julián, a veces, la mejor manera de seguir adelante es dejar ir el pasado. Tal vez sea momento de pensar en ti, no en lo que perdiste». Julián suspiró, sintiendo que cada palabra de su amigo tenía razón, pero aún así, había algo en el que no podía dejar ir. «Voy a pensarlo, Rafa. Pero necesito dinero, y rápido». Rafa se rascó la barbilla y pensó por un momento. «Tal vez haya algo para ti aquí en el taller. No es mucho, pero es honesto». Julián esbozó una sonrisa leve. «Gracias, hermano. Lo pensaré». Esa noche, Julián regresó a la pequeña habitación que alquilaba en un motel barato. Se dejó caer en la cama, mirando el techo desconchado. Sabía que el día siguiente traería decisiones difíciles.
¿Se atrevería a aceptar la oferta de don Ezequiel y volver a las sombras del pasado, o encontraría la fuerza para resistir y empezar de nuevo? Con un suspiro, cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La oferta de don Ezequiel no es algo que se pueda rechazar fácilmente, pero Julián sabe que decir sí podría significar perderlo todo de nuevo. ¿Tomará el camino fácil o luchará por una nueva vida? El ruido del despertador barato en la mesa de noche sacó a Julián de un sueño inquieto. Se frotó los ojos, sintiendo la resaca de sus pensamientos de la noche anterior. Se quedó un momento mirando el techo manchado de humedad del pequeño cuarto de motel en el que se estaba quedando desde que salió de prisión. El mismo lugar donde cada noche, los recuerdos le hablaban en susurros crueles. Se levantó con pesadez y se miró en el espejo rajado junto a la cama. Su rostro mostraba las cicatrices del tiempo, arrugas en la frente, ojeras profundas y una mirada perdida que antes no tenía. 15 años pueden convertir a un hombre en una sombra de lo que fue. Encendió un cigarro y dejó escapar el humo lentamente, preguntándose qué haría. Don Ezequiel esperaba su respuesta hoy. Tenía dos opciones: sumergirse nuevamente en la vida criminal o buscar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero la segunda opción parecía cada vez más imposible. ¿Quién le iba a dar trabajo a un exconvicto? Los sueños de una vida honesta parecían tan lejanos como la juventud que había perdido entre las rejas. Se vistió lentamente y salió a la calle. La ciudad seguía con su ritmo caótico, el sonido de los claxones, el grito de los vendedores ambulantes, los niños corriendo en las banquetas. Era como si nada hubiera cambiado, excepto él. Caminar sin rumbo lo llevó, casi sin darse cuenta, hasta el taller de Rafa. Su viejo amigo estaba inclinado sobre el capó de un coche viejo, las manos manchadas de grasa y un cigarro colgando de sus labios. Al ver a Julián, le dedicó una sonrisa cansada. «Mira nada más, el hombre sin rumbo». «¿Qué pasa, cabrón?», bromeó Rafa mientras se limpiaba las manos con un trapo sucio. Julián se encogió de hombros y se apoyó en la pared del taller. «Solo pasé a ver si todavía queda un poco de decencia en este maldito barrio». Rafa rió con amargura. «La decencia está escasa últimamente». «¿Y ya pensaste en la oferta de don Ezequiel?». Julián suspiró, encendiendo otro cigarro. «Todavía lo estoy pensando». Rafa negó con la cabeza. «Mira, hermano, sabes que si vuelves a meterte en ese mundo, no vas a salir. Esa gente no perdona, y tú ya pagaste demasiado». Julián lo miró, su expresión endurecida. «¿Y qué quieres que haga, Rafa? Salí sin nada. No tengo dinero, no tengo a Elena, no tengo ni un maldito plan». Rafa lo observó en silencio por un momento, luego se acercó y le pasó un vaso con agua. «Hay maneras, Julián. No digo que sea fácil, pero puedes empezar aquí. El taller no da mucho, pero es trabajo honesto». Julián miró el taller, el olor a aceite y metal oxidado, las herramientas desordenadas por todos lados. No era una vida glamorosa, pero era real. «Déjame pensarlo, ¿sí? No pienses demasiado, hermano», dijo Rafa, volviendo al motor del coche. «A veces, pensar demasiado nos mete en problemas». Julián pasó el resto del día deambulando por el barrio, perdido en sus pensamientos. Se detuvo en el parque donde solía jugar de niño, mirando a las familias que disfrutaban de la tarde. Ese lugar le recordaba todo lo que había perdido. Entonces, la vio. Elena. Estaba sentada en una banca con su hija, la niña que ahora sabía que nunca sería suya. Ambas reían mientras compartían un helado. Por un instante, Julián sintió que el tiempo se detenía. Era una escena perfecta, pero no para él. Se acercó con cautela, y Elena lo notó de inmediato. Su sonrisa desapareció lentamente mientras sus miradas se encontraban. «Hola», murmuró ella, poniéndose de pie. Julián asintió, metiendo las manos en los bolsillos. No quería interrumpir. Solo, pasaba por aquí. Elena miró a su hija y luego a Julián, con una expresión tensa. «Julián, tenemos que poner límites». Él asintió lentamente, sintiendo la verdad en sus palabras. «Lo sé, Elena. No estoy aquí para causar problemas. Solo, tenía que verte una última vez». Elena suspiró, y en sus ojos había algo más que tristeza. Quizás compasión. «Tienes que seguir adelante, Julián. No puedes vivir en el pasado». Julián rió amargamente. «No es tan fácil como suena». Elena le sonrió con tristeza. «Nada en la vida lo es». Antes de que pudiera decir algo más, la niña jaló la mano de su madre, y Elena le dedicó una última mirada antes de alejarse. Julián se quedó allí, viendo cómo su mundo desaparecía en la multitud. La noche cayó rápido, y Julián sabía que no podía evitar más tiempo lo inevitable.
Se dirigió a la bodega de don Ezequiel. Al llegar, Toño lo recibió con una sonrisa satisfecha. «Sabía que vendrías, cabrón». Julián no respondió, solo siguió caminando hasta que estuvo frente a don Ezequiel, quien lo esperaba con su eterno cigarro a la mano y una expresión triunfante. «Sabía que no tenías opción», dijo el viejo con voz rasposa. «Entonces, ¿estamos listos para hacer dinero?». Julián lo miró con una expresión dura, pero en el fondo sabía que estaba cruzando una línea de la que quizás nunca podría regresar. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó en voz baja. Don Ezequiel sonrió con satisfacción y le lanzó un sobre a la mesa. Julián lo abrió y vio los detalles de un cargamento de relojes robados que debía trasladar hasta un almacén en el centro de la ciudad. «Simple», dijo el viejo capo. «Tomas el camión, lo llevas, y te pagan al final. Sin problemas, sin preguntas». Julián sintió el sudor frío en la nuca, pero asintió. «De acuerdo». Ezequiel se recostó en su silla. «Sabía que regresarías, Julián. La calle no suelta a los suyos tan fácil». Julián se levantó lentamente y salió de la bodega, sintiendo como la noche lo envolvía. Mientras encendía un cigarro, miró el sobre en sus manos. Había tomado su decisión, pero en el fondo, se preguntaba si era la correcta. Julián ha aceptado el trabajo de don Ezequiel, pero en su interior, la lucha entre su deseo de redención y su pasado criminal apenas comienza. ¿Podrá realmente escapar de las sombras del pasado o se perderá en ellas para siempre? El rugido del motor del viejo camión de carga resonaba en los oídos de Julián, mientras sus manos firmes sujetaban el volante con fuerza. La noche se extendía como un manto negro sobre la Ciudad de México, salpicada de luces lejanas que parecían observarlo en silencio. En la parte trasera del vehículo, la mercancía, cajas llenas de relojes de lujo robados, un trabajo sencillo a simple vista, pero Julián sabía que nada en la vida de don Ezequiel era tan simple como parecía. Su mente divagaba mientras avanzaba por la autopista. ¿Qué demonios estaba haciendo? Había prometido mantenerse alejado de este mundo, dejar atrás la vida criminal, pero aquí estaba de nuevo, atrapado. Un pitido fuerte de un tráiler lo sacó de sus pensamientos. Parpadeó varias veces, tratando de concentrarse en el camino. Las luces de la ciudad se volvían más cercanas mientras se acercaba al almacén en el centro, donde debía entregar la mercancía. Sacó el celular del bolsillo de su chaqueta y miró la pantalla. Un mensaje de Rafa. «Hermano, ten cuidado. Escuché que Fernando está preguntando por ti». Julián frunció el ceño. Fernando. Ese maldito nombre le revolvía el estómago. El esposo de Elena, el hombre que le había robado la vida que tanto soñó tener. Pero lo que más le preocupaba era por qué Fernando se interesaba en sus movimientos. Con un suspiro pesado, guardó el teléfono y siguió conduciendo. No podía permitirse perder el enfoque. Una entrega más, un poco de dinero en el bolsillo, y luego encontraría la manera de salir de esto. Al llegar al almacén, Toño ya lo esperaba con dos hombres que descargaban las cajas con rapidez. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente en el techo alto del almacén, proyectando sombras siniestras en las paredes. «Buen trabajo, Julián», dijo Toño con una sonrisa burlona, dándole una palmada en la espalda. «Se nota que no has perdido el toque». Julián se apartó bruscamente. «No me hagas la pelota, Toño. Solo quiero mi parte y largarme de aquí». Toño se encogió de hombros y le lanzó un sobre con billetes. Julián lo tomó sin abrirlo, sin necesidad de contar. «Don Ezequiel quiere verte mañana», dijo Toño, su tono insinuante. «Dice que esto fue solo una prueba». Julián sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Claro que lo era. Con Ezequiel, siempre lo era. «Mañana hablamos», dijo Julián con firmeza antes de girarse y salir del almacén. La noche era fresca, pero en su pecho ardía una mezcla de rabia y desesperación. Se dirigió al primer bar que encontró, un tugurio oscuro y ruidoso donde el olor a alcohol barato se mezclaba con el sudor de los clientes. Pidió un trago y se sentó en la barra, dejando que el licor quemara su garganta mientras trataba de ahogar sus pensamientos. Pero la calma duró poco. «Julián Hernández, ¿verdad?». Una voz firme sonó detrás de él. Se giró lentamente y encontró a Fernando, de pie junto a él. Llevaba una chaqueta elegante y el rostro serio, con esa mirada fría de hombre acostumbrado a salirse con la suya. Julián sintió como la rabia hervía dentro de él. «¿Qué carajos quieres?», espetó, apretando el vaso en su mano. Fernando sonrió con desdén y se sentó a su lado, pidiendo un whisky sin apartarle la mirada. «Solo quería hablar contigo, hombre a hombre». Julián se inclinó hacia él, su mirada clavada como un cuchillo. «No tenemos nada de qué hablar». Fernando tomó un sorbo de su trago, con calma. «Sé en lo que andas metido, Julián.
Y no me gusta. Julián se quedó en silencio, sus ojos estudiando cada movimiento de Fernando. ¿Y qué? ¿Vas a correr a decírselo a la policía? Fernando sonrió levemente. No. La policía no es mi estilo. Pero Elena y mis hijos, ellos son mi prioridad. Y no quiero que un delincuente como tú ronde cerca de mi familia. Julián soltó una risa amarga. No me vengas con ese cuento de esposo perfecto, Fernando. Sé que no eres ningún santo. Fernando arqueó una ceja, su expresión se endureció. ¿Qué insinúas? Julián se inclinó un poco más. Sé que tienes tratos con tipos como Ezequiel. Apuesto a que tu dinero no viene solo de tu bonito trabajo de abogado, ¿verdad? Fernando dejó el vaso sobre la barra con fuerza, pero mantuvo la compostura. Ten cuidado con lo que dices, Hernández. No sabes en lo que te estás metiendo. Julián sonrió, sintiendo que finalmente tenía algo con que enfrentarlo. Quizás tú deberías tener cuidado. Si yo hablo, tu vida perfecta se viene abajo. Fernando se levantó despacio, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Tú y yo no somos tan diferentes, Julián. La única diferencia es que yo gané, y tú perdiste. Julián apretó los puños con fuerza mientras veía cómo Fernando se alejaba del bar con pasos seguros. El maldito tenía razón. Se quedó allí, mirando el vaso medio vacío frente a él, con el peso de su fracaso apretándole el pecho. Elena nunca volvería con él, y su única salida parecía ser hundirse aún más en el mundo del crimen. Al salir del bar, Julián caminó de regreso a su motel, pero un presentimiento lo hizo detenerse. Algo no estaba bien. Se giró lentamente y vio un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Los vidrios polarizados impedían ver quién estaba dentro, pero Julián lo sabía, lo estaban vigilando. Apuró el paso y entró en su habitación, cerrando la puerta con doble llave. Se apoyó contra la pared, su respiración agitada. ¿Eran hombres de Ezequiel? ¿O quizás Fernando ya había decidido mover sus piezas? Se dejó caer en la cama y sacó el sobre de dinero que Toño le había dado. Lo abrió y miró los billetes. Dinero fácil, pero dinero sucio. Miró su reflejo en el espejo roto del cuarto y se preguntó en qué momento había dejado de ser el hombre que soñaba con una vida mejor. Julián ahora sabe que Fernando no es el hombre perfecto que aparenta ser, pero exponerlo podría costarle caro. Con don Ezequiel exigiendo más de él y la amenaza silenciosa en las sombras, Julián deberá decidir si huye antes de que sea demasiado tarde, o si enfrenta sus demonios cara a cara. La noche se cernía sobre la ciudad como un depredador silencioso. Julián se sentía atrapado en una telaraña de decisiones que lo asfixiaban más con cada paso que daba. Estaba de vuelta en el juego, aunque en el fondo de su alma sabía que nunca había dejado de ser parte de él. Sentado en el borde de la cama de su habitación de motel, encendió un cigarro con manos temblorosas. Las luces parpadeantes del letrero de habitaciones por hora se reflejaban en la ventana, proyectando sombras inquietantes en las paredes desconchadas. El dinero sucio de don Ezequiel estaba sobre la mesa, y junto a él, su pistola oxidada, la misma que había guardado como un recordatorio de la vida que dejó atrás. Cada fibra de su cuerpo le decía que debía tomar el dinero, desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar, pero una parte de él, la que todavía se aferraba a la idea de justicia, se negaba a rendirse. Fernando estaba metido en algo sucio, y no podía quedarse de brazos cruzados. Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Julián apagó el cigarro en el cenicero y se puso de pie con cautela. ¿Quién es? Soy yo, cabrón, ábreme. La voz de Rafa sonaba urgente. Julián abrió la puerta y su viejo amigo entró apresurado, sudando y con la respiración agitada. Tenemos un problema, hermano. ¿Qué pasó? Preguntó Julián, cerrando la puerta detrás de él. Rafa se pasó una mano por el cabello mojado de sudor. Don Ezequiel sospecha que te estás moviendo por tu cuenta. Dice que andas husmeando donde no debes, y ya sabes que ese viejo no perdona. Julián suspiró, sintiendo el peso del problema caer sobre él. Maldita sea, susurró. Rafa lo miró con seriedad. ¿Es cierto? ¿Te estás metiendo con Fernando? Julián dudó un instante antes de asentir. Ese cabrón está metido en algo sucio, Rafa. No puedo dejarlo pasar. Rafa golpeó la mesa con frustración. No es tu problema, Julián. Tú saliste de la cárcel, hermano. No tienes por qué meterte en líos de otros. Julián miró el dinero sobre la mesa. Ese tipo tiene a Elena y a sus hijos viviendo en una mentira. No puedo hacerme de la vista gorda. Rafa negó con la cabeza. Te van a matar, hermano. No vale la pena. Julián lo miró con intensidad. Siempre vale la pena si se trata de la verdad. Rafa suspiró, sabiendo que no podía hacerlo cambiar de opinión. Haz lo que quieras,
Pero ten cuidado. Hay gente siguiéndote. Julián asintió, dándole una palmada en el hombro. Gracias por avisarme. Rafa se quedó un instante más, pero finalmente se fue, dejándolo solo en su habitación. Más tarde esa noche, Julián tomó una decisión. Iba a enfrentar a Fernando. Sabía que no podía hacerlo solo, así que antes de actuar, decidió obtener pruebas. Se dirigió al despacho de Fernando, ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. La fachada elegante contrastaba con los negocios turbios que sabía que se cosían dentro. Se escondió en un callejón cercano y esperó. A las 2 de la madrugada, cuando las luces del edificio comenzaron a apagarse, vio a Fernando salir en su auto de lujo, acompañado de 2 hombres de aspecto peligroso. Julián lo siguió con cautela en un taxi robado que había conseguido a través de un viejo contacto. El coche de Fernando se dirigió a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Julián estacionó a una distancia prudente y observó cómo Fernando bajaba del vehículo, acompañado de los hombres que llevaban maletines. No necesitaba ser un genio para saber lo que estaba pasando: dinero, drogas, poder. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos y grabar videos. Esto era justo lo que necesitaba. Pero justo cuando creía que todo estaba saliendo bien, una voz resonó detrás de él. «Eres un maldito idiota, Julián». Se giró rápidamente y vio a Toño apuntándole con una pistola. «Mierda. Baja esa cosa, Toño», dijo Julián con calma, levantando las manos. Toño sonrió con desprecio. «Sabes que no funciona así. Andas metiendo las narices donde no debes. Don Ezequiel quiere verte». Antes de que Julián pudiera reaccionar, sintió un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Despertó atado a una silla en el centro de un cuarto oscuro, con un dolor punzante en la cabeza. La silueta de don Ezequiel apareció frente a él, encendiendo un cigarro con calma. «Siempre supe que eras un problema, Julián». Julián escupió sangre al suelo y lo miró con una sonrisa burlona. «Solo estoy buscando respuestas». Ezequiel negó con la cabeza. «Hay preguntas que no necesitas hacer, muchacho». Julián apretó los dientes. «Fernando está metido hasta el cuello en tus negocios, ¿verdad?». El viejo capo sonrió con calma. «Eso no te incumbe. Pero ya que insistes, sí. Y le conviene más a todos que las cosas se queden como están». Julián sabía que no saldría vivo si no hacía algo. «Déjame ir, Ezequiel. Podemos arreglar esto de otra forma». El viejo sopló el humo a su cara. «No puedo dejar cabos sueltos, Julián. Lo sabes». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Rafa irrumpió en la habitación con un arma en la mano. «Suéltalo, Ezequiel». El caos estalló. Disparos resonaron en la oscuridad. Julián logró liberarse de la silla en medio de la confusión y golpeó a Toño con todas sus fuerzas, dejándolo inconsciente. Corrió hacia la salida junto con Rafa, ambos jadeando mientras las balas zumbaban alrededor de ellos. «Vete, Julián», gritó Rafa mientras cubría su escape. Julián dudó un segundo, pero no había tiempo. Salió corriendo, perdiéndose en la noche. Horas después, Julián estaba en un parque solitario, sentado en una banca con el rostro cubierto de sudor y sangre. Había cruzado la línea. Sacó su teléfono y miró los videos y fotos que había tomado de Fernando en el almacén. Tenía pruebas, pero ¿qué haría con ellas? El sonido de su propio corazón latiendo le retumbaba en los oídos. Había llegado demasiado lejos. No había vuelta atrás. Julián tiene en sus manos la oportunidad de destruir a Fernando, pero hacerlo significará desatar una guerra que podría acabar con todo lo que le queda. La redención está a su alcance, pero el precio podría ser su propia vida. La madrugada en la Ciudad de México tenía un aire pesado, casi sofocante. Julián estaba sentado en una banca del parque, la misma en la que solía encontrarse con Elena años atrás. La tenue luz de los faroles apenas iluminaba su rostro cansado, cubierto de sudor y sangre seca. La adrenalina aún corría por sus venas, pero su mente estaba en otro lugar, en un torbellino de pensamientos oscuros que lo golpeaban con fuerza. Las imágenes en su celular mostraban a Fernando, el hombre que le robó su futuro, en plena transacción con los hombres de don Ezequiel. Fotos nítidas, videos con diálogos claros. Con solo un clic, podía enviarlo todo a la policía, a la prensa, a cualquier lugar donde se desatara el escándalo. Podía destruirlo. Pero entonces, ¿qué? Julián apretó el teléfono entre sus dedos. Sabía que ir tras Fernando significaba desatar un infierno. Elena y sus hijos quedarían atrapados en el fuego cruzado. ¿Estaba dispuesto a poner en riesgo a la única mujer que había amado por una venganza? Suspiró profundamente, sintiendo el dolor agudo en sus costillas golpeadas. Miró su reflejo en la pantalla del celular. Un hombre roto,
atrapado entre el pasado y un futuro incierto. Con el primer rayo de sol asomándose por el horizonte, Julián tomó una decisión. Se levantó con esfuerzo y comenzó a caminar por las calles aún silenciosas, con un solo destino en mente: Elena. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía asegurarse de que ella tuviera un futuro seguro, lejos de Fernando y de todo el caos que lo rodeaba. Cuando llegó a su casa, el barrio ya empezaba a despertarse. La vio a través de la ventana, preparando el desayuno para sus hijos. Una imagen tan simple, pero tan inalcanzable para él. Respiró hondo y golpeó la puerta. Elena abrió lentamente, sus ojos reflejaban sorpresa y preocupación al verlo en ese estado. «Julián, ¿qué te pasó? Tenemos que hablar», dijo él con voz grave, sintiendo que cada palabra le costaba un mundo. Ella lo miró un momento, luego asintió y salió al porche, cerrando la puerta detrás de ella. «No puedes venir aquí así», susurró, con un tono de súplica. «Fernando». Julián la interrumpió suavemente. «Lo sé todo, Elena. Sé quién es él en realidad». Elena parpadeó, su rostro empalideció. «¿De qué hablas?». Julián sacó su teléfono y le mostró las imágenes. «Tu esposo no es el hombre que crees. Está metido en cosas peligrosas, con gente que no le importa a quien tiene que destruir para seguir ganando dinero». Elena miró la pantalla, su respiración se volvió irregular. «No. No puede ser». Julián sintió un nudo en la garganta. «Tienes que sacar a los niños de aquí, Elena. Hoy mismo». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «¿Cómo sabes esto? ¿Por qué me lo dices ahora?». Julián bajó la mirada, incapaz de sostener la culpa que sentía. «Porque no quiero que pagues por mis errores, ni por los de él». Elena negó con la cabeza, secándose las lágrimas con las manos temblorosas. «No sé qué hacer». Julián la tomó suavemente de los hombros. «Yo sí. Déjame arreglar esto. Solo prométeme que te irás con los niños. Vete con tu hermana, con tu madre, a donde sea, pero no te quedes aquí». Elena lo miró con una mezcla de miedo y gratitud. «Julián, ¿qué vas a hacer?». Él forzó una sonrisa débil. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Ella lo abrazó por un instante, un breve susurro de lo que alguna vez fueron. «Gracias». Sin decir más, Julián se dio la vuelta y se marchó. Esa misma tarde, Julián fue a ver a Rafa en el taller. Su amigo lo vio entrar y dejó caer la herramienta que tenía en la mano, cruzando los brazos con gesto preocupado. «Dime que no vas a hacer lo que creo que vas a hacer». Julián sonrió con cansancio. «Voy a entregarlo, Rafa». El mecánico negó con la cabeza. «Ese cabrón no es cualquier tipo. Tiene conexiones. Si haces esto, no habrá lugar donde esconderte». Julián suspiró. «No se trata de esconderme. Se trata de hacer lo correcto, por Elena, por mí». Rafa se quedó en silencio por un momento y luego asintió con pesar. «Si vas a hacer esto, hazlo rápido». Julián le estrechó la mano, sintiendo la conexión con el único amigo que le quedaba en el mundo. «Gracias, hermano». Horas después, Julián estaba frente a la estación de policía. Miró el edificio con el ceño fruncido, sintiendo el peso de cada decisión que lo había llevado hasta este punto. Con un último respiro profundo, cruzó la puerta y se dirigió al mostrador. «Quiero hablar con alguien de asuntos internos. Tengo información sobre Fernando Aguilar». El agente lo miró con desconfianza. «¿Qué tipo de información?». Julián sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. «Pruebas de sus negocios con don Ezequiel. Quiero que caiga, pero necesito protección». Las siguientes horas pasaron en un borrón de declaraciones, preguntas y la tensión acumulándose en el aire. La policía ya había oído rumores sobre Fernando, pero nunca habían podido probar nada. Ahora, con el testimonio de Julián y las pruebas que entregó, finalmente tenían algo sólido. Finalmente, uno de los oficiales se acercó a él. «Señor Hernández, su información ha sido útil, pero necesitamos su colaboración continua». «Esto no será fácil». Julián asintió lentamente. «Lo sé. Solo hagan su trabajo y mantengan a Elena y sus hijos fuera de esto». El agente asintió, pero Julián sabía que esto era solo el comienzo. Días después, las noticias explotaron. Empresario Fernando Aguilar arrestado por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Julián vio la noticia en un televisor en la cantina de Rafa. Sintió un alivio amargo. Había hecho lo correcto, pero ¿a qué costo? Un mensaje llegó a su teléfono. Era de Elena. «Gracias por todo. Nos iremos lejos. Cuídate». Julián sonrió, sabiendo que, al menos, ella y los niños estarían a salvo. Esa noche, mientras caminaba por las calles del barrio,
Julián sintió una extraña sensación de libertad. Sabía que don Ezequiel no lo dejaría en paz tan fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había perdido muchas cosas, pero había ganado algo más valioso, su redención. Se detuvo un momento, miró hacia el cielo oscuro de la ciudad, y murmuró para sí mismo: ahora sí, puedo empezar de nuevo. Encendió un cigarro y siguió caminando, perdiéndose entre las luces de la ciudad.